Muy buenas noches para todos. Es una alegría compartir la primera entrevista de este año, entrevista que en este caso tiene un invitado de lujo. Una vez más tenemos la posibilidad de tener con nosotros a Fray Nelson Medina, a quien le vamos a dar ya enseguidita entonces la bienvenida y la palabra. Fray Nelson, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Querido Padre Leandro, qué gusto saludarnos aquí desde Colombia. Bueno, ante todo, feliz Pascua. Qué alegría conectarnos. Bueno, muchísimas gracias. Feliz Pascua de Resurrección. Y para ir directo al tema que nos convoca en esta noche, que es un tema muy, muy importante, muy hermoso, le voy a pedir que si quiere hagamos una Ave María, si usted quiere dirigir esta oración, también para todos los que nos están siguiendo en vivo a través del canal de YouTube. Claro que sí. Señor Dios, tu Espíritu Santo despertó en el corazón de la Santísima Virgen la más pura alabanza, porque ella conocía mejor que nadie tu misericordia hecha carne en sus entrañas. Danos ese espíritu de veneración, de humildad, de gratitud, de adoración que llenó la vida de María Santísima, para que nosotros también reconozcamos a tu palabra hecha carne y presente entre nosotros en el sacramento eucarístico. Tu intercesión suplicamos, María, para mi hermano sacerdote, para mí mismo y para todos a quienes puedan llegar estas palabras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Dios, por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Fray Nelson, es una alegría volver a encontrarnos, como comentaba recién, y el tema que nos convoca hoy es un tema central en la vida de nuestra fe y es un tema muy oportuno para que lo podamos preguntar y plantear en esta octava de Pascua, y es la Eucaristía. Cuando nosotros estudiamos en el seminario, teníamos como profesor, como uno de los profesores, a Monseñor Estanislao Esteban Karlik, que había sido uno de los redactores del Catecismo y que había estado involucrado directamente en la parte de la Eucaristía. Y él nos vivía hablando continuamente de esta expresión del concilio, la Eucaristía como fuente y cumbre de la vida cristiana. Y dentro de las frases que más siempre me han impactado, también hay otra del Magisterio de Pablo VI que decía que la Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, Cristo mismo, nuestra Pascua. ¿Podrías explicarnos, podrías comentar estas dos frases o una de estas dos? ¿Qué importancia tiene la Eucaristía en la vida de la Iglesia? Me gusta mucho la expresión de Pablo VI, aquello de que la Eucaristía contiene todo el bien de la Iglesia. Y yo creo que por lo menos lo que más me ha servido a mí para descubrirlo es darnos cuenta de la diferencia que hay entre dar y darse. Hay una gran diferencia entre dar y darse, porque nosotros recibimos de Dios tantas cosas, ante todo el ser, con los dones naturales y sobrenaturales, recibimos la vida, recibimos la fe, recibimos sanación, liberación, perdón, gracias especiales de crecimiento, pero todo eso es lo que Dios nos da. En la Eucaristía estamos definitivamente a otro nivel, porque estamos hablando de un Dios que se da. Es Él mismo el que se da. Solo en la Eucaristía podemos encontrar aquellas palabras de infinita profundidad que nos bastarían para hacer no solo esta conversación, sino toda meditación. Y es lo que dice nuestro Señor: tomad y comed, esto es mi cuerpo, este soy yo. Esa expresión de nuestro Señor Jesucristo es la que condensa todo el bien que Dios podría darnos. Conviene recordar aquí
una frase de Pablo que se encuentra en la carta a los Romanos. El que nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él las demás cosas? Y eso es exactamente lo que sucede en la Eucaristía. En la Eucaristía recibimos todo el don del Hijo, lo cual también explica por qué no se puede pensar en una unión más alta que la que se da en la Eucaristía. De hecho, el cambio que se da entre la persona que comulga santamente, se entiende, en gracia de Dios en esta tierra, y esa misma persona en el cielo, si lo analizamos, la única diferencia está en la forma, es decir, en la Eucaristía se vale nuestro Señor Jesucristo de las especies apropiadas a nuestra condición terrena. Por eso utiliza el pan y el vino transformados en su cuerpo y en su sangre. Pero es el mismo Cristo. No es que comulgamos un Cristo aquí y luego tendremos en el cielo otro Cristo o tendremos más Cristo. Realmente es el mismo Cristo sin límite alguno, sin límite alguno. Donde se habla de donación, se habla de la desaparición de todo límite. De manera que por eso se habla de la Eucaristía como cumbre. Cumbre como el que asciende una montaña y se da cuenta que llegar a la cumbre quiere decir que ya no se puede subir más, por lo menos en esa montaña. Pues eso es lo que tenemos en la Eucaristía. Y por supuesto es también la fuente, porque no hay ningún bien que nosotros recibamos, ni de creación, ni de redención, ni de santificación, que no tenga relación con la Eucaristía en la que está el mismo Cristo. Nos dice la palabra de Dios, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, de modo que todo el bien de la creación está en Cristo. Si hablamos de la redención, son claras las palabras de San Pedro. No hay otro nombre por el que podamos ser salvos. Es decir, todo el bien de la redención está en Cristo. Y si pensamos en la obra de la santificación, que se atribuye particularmente al Espíritu Santo, recordemos aquí lo que dijo el evangelista San Juan. No había sido dado el Espíritu porque Cristo no había sido glorificado. De manera que la donación, incluso me gusta una palabra muy técnica, la dación del verbo dar, la dación del Espíritu Santo está ligada a la gloria del resucitado. De manera que todos nuestros bienes se encuentran en la Eucaristía y todos nuestros bienes de creación, de redención y de santificación provienen indudablemente de la misma Eucaristía. Bueno, evidentemente que estamos ante el misterio mismo de Dios, ante el cual apenas podemos balbucear y al mismo tiempo lo poco que podemos decir es tan grande, ¿no? Y tratando de esta experiencia de asombro y de como quedarnos deslumbrados ante la magnitud del amor, bajarlo a la experiencia ya un poquito más concreta, creo que una forma muy interesante de comprender nuestra relación con la Eucaristía es poder verla en su triple dimensión o en una triple dimensión. La Eucaristía como sacrificio que se celebra, lo que llamamos habitualmente la Santa Misa, la Eucaristía como alimento que se recibe en la comunión y también la Eucaristía como presencia ante la cual podemos estar en actitud de adoración. La Eucaristía como sacrificio que se celebra, como alimento y como presencia. ¿Qué actitudes nos podría dejar como consejo aquí, Fray Nelson, para vivir cada una de estas tres dimensiones de la Eucaristía? Sé que esto podría ser larguísimo, pero usted es muy práctico. ¿Cómo aprovechar al máximo esta Eucaristía con su infinita riqueza en estas tres dimensiones? Gracias, Padre Leandro. Yo creo que tanto en el orden, llamémoslo lógico, como en el orden cronológico, es muy bueno empezar por la dimensión sacrificial.
Y es muy bueno porque es el sacrificio el que nos muestra qué está aconteciendo en la Eucaristía. La Eucaristía acontece, ese verbo es muy importante. La Eucaristía acontece, no está simplemente ante nosotros. En el momento en el que reducimos la Eucaristía a algo que está frente a nosotros, en ese momento pasa a ser una cosa que está en nuestro poder. Y esa cosa que está en nuestro poder termina estando en el poder de quien la lleve, la manipule, la ofrezca, incluso la profane. Entonces, la Eucaristía acontece. La Eucaristía es un acontecimiento. Y el acontecimiento nos remite inmediatamente al sacrificio. Cuando pensamos en un sacrificio, necesariamente pensamos en un acontecer, pensamos en un evento. Un sacrificio no existe en un instante, sino que requiere unas acciones, precisamente las acciones propias de esa vida que queda ofrecida, esa vida que se da. Sin ese ofrecimiento no hay sacrificio. Y ese ofrecimiento implica un evento, un acontecer. Entonces, yo creo que es muy importante empezar por ahí. Cuando ya nos centramos en el acontecimiento sacrificial, la pregunta es, ¿por qué sucede ese sacrificio? ¿Qué es lo que hace que suceda ese sacrificio? Y nos encontramos que hay como tres miradas hacia el sacrificio. Es Dios Padre que ofrece a su Hijo. Es el Hijo que se ofrece y está la otra dimensión, podríamos llamarla una dimensión tenebrosa, que es el mundo, el demonio, que caen sobre la carne de Cristo, la maceran, la torturan. ¿Y por qué lo hacen? Entonces, el tema efectivamente es muy denso, es muy denso. Pero cuando entramos, aunque sea un poco, en ese sacrificio, empezamos a darnos cuenta qué era lo que acontecía, fíjate que sigo con la palabra acontecer, qué era lo que acontecía en el corazón de Cristo. Y lo que encontramos que acontece en Cristo es amor y obediencia, amor al Padre, amor a nosotros, y por amor al Padre, obediencia al Padre, que es nuestra salvación. Entonces, ¿qué hay en el sacrificio? Repito, son como tres luces, como tres reflectores que nos ayudan a ver esta dimensión de la Eucaristía. Examinemos por qué el mundo lo rechaza. El mundo rechaza a Jesucristo porque el mundo ha preferido sus ídolos, ha preferido las ganancias magras, engañosas, contingentes, fugaces, pero las ha preferido frente a Cristo. Como el mensaje de Cristo es ante todo la proclamación de la gloria del único Dios, frente a Cristo todo ídolo cae. Nos dice algún padre de la iglesia, aquí se cumple lo del Salmo. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. De manera que el mundo odia a Jesucristo y él usa esa palabra, de hecho. Y el verbo es ese exactamente, el verbo odiar es el que aparece ahí en San Juan. El mundo odia a Jesucristo porque Jesucristo derriba los ídolos del mundo. Y los ídolos del mundo tienen fuerza porque ofrecen bienes que son parciales, incompletos, engañosos, fugaces, pero son los bienes que muchas veces prefiere nuestro corazón. Cuando caen los ídolos, el mundo queda sin estrategia, sin esa capacidad casi infinita que tiene de mentir, de enlazar, de engañar. Entonces, eso es lo que precipita el sacrificio de Cristo. Por eso, el odio del mundo
se dispara a través de la traición de Judas, a través del abandono de los discípulos, a través del colapso del sistema judicial del Imperio Romano, a través de las blasfemias del Sanedrín. A través de todo eso está ese odio, que es odio del demonio y del mundo, y que se vuelca contra Cristo. Y eso es lo que produce el sacrificio. Ahora bien, Dios Padre quiere que ese sacrificio suceda, que ese sacrificio acontezca. ¿Por qué? Porque del modo más paradójico que podamos imaginar, en ese sacrificio está la proclamación de la gloria de Dios. Como hemos comentado en otras oportunidades, lo que buscaba el demonio fundamentalmente con toda la tortura no era un fin, la tortura era un medio. Los azotes, las espinas, las humillaciones, los escupitazos, el maltrato, los clavos, la cruz, todo eso era un medio. Y lo que estaba buscando el demonio era finalmente torcer ese corazón que permanecía fiel a Dios y que derribaba ídolos por donde fuera que pasara. Por eso, la tortura de Cristo significa, como lo dice uno de los padres de la iglesia, que toda la fuerza del enemigo cae sobre Cristo, se abalanza contra Cristo, se agota en Cristo sin lograr su propósito. Entonces, ¿por qué el Padre quiere el sacrificio de Cristo? Porque esa es la victoria. Porque al agotarse toda la tortura sin lograr la rebeldía de Cristo, es decir, sin lograr que Él se aparte de la voluntad del Padre, ahí queda vencido el mundo, queda vencido el demonio. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, es la manera como Cristo describe su sacrificio. De manera que ahí entra la luz del Padre. ¿Por qué el Padre quiere este sacrificio? Que es una cosa que mucha gente se pregunta y se dicen cada tontería, perdónenme que hable así, pero se dice cada tontería. Yo he escuchado sacerdotes, teólogos decir, no, Dios no quería el sacrificio de su hijo. ¿Cómo van a decir eso, por Dios? ¿Cómo se va a decir eso? Por supuesto que el Padre quería el sacrificio de Cristo, pero no como un fin, sino como un medio para la gloria del mismo Cristo. Por eso Cristo dice en el capítulo 17 de San Juan, es la primera súplica que hace en Juan 17, Padre, glorifica a tu Hijo. La gloria de Cristo va a llegar a través del sacrificio. Entonces, la luz que nos trae el Padre es el porqué de la voluntad del Padre para que el Hijo sea sacrificado. Y la razón es porque ahí está la gloria del Hijo traspasada, trasvasada a esta tierra, y porque ahí está nuestra salvación, habida cuenta de que nosotros en el mundo visible somos las únicas criaturas a imagen y semejanza de Dios, lo que no tiene ninguna otra criatura, ni planta, ni mineral, ni animal. Entonces, esa era la voluntad del Padre. Pero ahora que vemos por qué el mundo odiaba a Cristo y ahora que vemos por qué el Padre quería el sacrificio de Cristo, es el momento de entrar en la voluntad del Hijo. La carta a los Hebreos describe esa voluntad del Hijo con aquellas preciosas palabras. Me has preparado un cuerpo, yo digo, aquí estoy para hacer tu voluntad. El amor del Hijo hace que Él acepte el designio del Padre, que significa el maltrato extremo hasta la muerte de su naturaleza humana. Pero ahora pensemos, ese designio del Padre acogido por el Hijo con amor, ¿qué significa? Significa que el sacrificio de Cristo es un acto sacerdotal de alabanza y es un acto sacerdotal de salvación nuestra. Tengo que remitirme nuevamente al capítulo 17 de San Juan, donde encontramos que Cristo vive su sacrificio como un acto de amor que es indisolublemente amor al Padre y a nosotros. Amor al Padre ya está claro. Pero ese amor a nosotros consta en el capítulo 17 de San Juan, especialmente por estas palabras infinitamente conmovedoras. Dice Cristo, quiero que donde yo esté, estén ellos conmigo. Y estas otras palabras, quiero que los ames con el amor que me tenías a mí antes que el mundo existiese. Es decir, la manera
como nos ha amado Jesús y como nos ha amado llegando a la cruz. Ese es el amor que nos alimenta. Por eso digo, hay que entrar en la dimensión sacrificial para encontrar la perla, para encontrar el núcleo. Y el núcleo es un designio de Dios Padre que traerá la gloria del Hijo y nuestra salvación, y una obediencia de amor del Hijo que inseparablemente ama al Padre y nos ama a nosotros. Y en ese amor, Cristo dice, quiero que los ames con el mismo amor que me tenías a mí. Quiero que donde yo esté, estén ellos conmigo. Por consiguiente, el sacrificio de Cristo es un acto sacerdotal por el cual Él está real y verdaderamente ofreciéndose por cada uno de nosotros. Porque para que no quede ninguna duda, también dice en ese mismo capítulo, en su oración sacerdotal, dice Cristo, no te pido solo por estos, refiriéndose a sus discípulos inmediatos, los 12, te pido por aquellos que por la palabra de estos van a creer. ¿Y quiénes son esos que por la palabra de los apóstoles hemos llegado a creer? Hermanos, tú, yo, todos nosotros. Entonces, ahí es donde está el elemento sacrificial. Ese elemento sacrificial nos conduce derechamente al elemento nutritivo. Entonces, ¿de qué nos nutrimos nosotros en la Eucaristía? Nos nutrimos de un amor sin límite que se ha dado, que lo ha entregado todo, que lo ha perdido todo por nosotros. Santo Tomás de Aquino dice, aquí se prueba la dulzura en su propia fuente. No hay otra fuente más alta ni más profunda. Aquí se prueba la dulzura, se degusta la dulzura en su propia fuente. Y eso es de lo que nosotros nos alimentamos. Esas son las dos dimensiones principales, el sacrificio y el alimento. Ahora bien, como la presencia eucarística no tiene retroceso, terminada la celebración eucarística, permanece plenamente presente con su cuerpo y sangre, alma y divinidad, el Hijo de Dios en las especies eucarísticas, de modo tal que no hay sustancia de pan, sino únicamente Cristo. Cristo, Cristo y solo Cristo es quien está ahí. Y por eso la Iglesia, especialmente a partir del siglo XIII, particularmente a través de la fiesta precisamente del Corpus Christi, del cuerpo de Cristo, la Iglesia ha tomado una conciencia creciente, porque eso tiene que seguir creciendo, conciencia creciente de la presencia. Entonces llegamos frente a Cristo en la Eucaristía, en el momento de la adoración o incluso en la simplicidad, digo yo simplicidad, del sagrario, llegamos y estamos ante Él. Estamos ante el mismo Señor Jesús. De modo que es toda una dinámica. Por favor, y con esto termino, perdón, un poco extensa la respuesta, con esto termino. Qué importante, partir del sacrificio, para descubrir en el sacrificio qué es lo que nos está alimentando. Lo que nos está alimentando es el amor de Dios que se hace presente como ofrenda, que es alabanza al Padre y salvación nuestra. De ese amor nos estamos alimentando, de esa presencia nos estamos alimentando. Y luego, el hecho de que esa presencia no retrocede, sino que permanece en las especies para nuestro consuelo y para nuestra adoración. Muchísimas gracias, Fray Nelson, y qué fuerte que es esto del sacrificio, qué fuerte que es esto también que señalabas del odio, ¿no? Del mundo, del demonio. Indudablemente que eso no ha ocurrido solo el Viernes Santo, de las 12 hasta las 3 de la tarde, o desde la noche de Getsemaní hasta las 3 de la tarde, sino que como esa batalla espiritual del demonio hacia cualquier manifestación de la presencia de Dios sigue activa. Particularmente quería hacerte una pregunta que tiene que ver un poco con la actualidad de la Iglesia, porque dentro de lo que significa prepararnos para comulgar, para entrar en esa dinámica del sacrificio a través de este acto de recibir el cuerpo del Señor bajo las especies, el pan y el vino, hemos recibido siempre una catequesis de que era necesario
disponer el corazón, de que no siempre podemos acercarnos a comulgar, que es necesario preparar el alma. Y hablábamos en la catequesis de niños, y lo seguimos enseñando, al menos aquí en Argentina, de las 3 condiciones para comulgar. Pero al mismo tiempo se oyen algunas voces, creo que no es reciente, vos tenés un poquito más de conocimiento de la historia después del Concilio Vaticano II y quizá antes, hay algunas voces de teólogos que dicen, no, no, la Eucaristía es como el banquete de Jesús con los pecadores, todo el mundo puede acercarse a comulgar, no hay que poner condiciones, cada uno simplemente en su conciencia se pregunta y se acerca, o algunos incluso hasta interpretan que poner condiciones es algo excluyente, como quién tiene derecho a decirle al otro no puedes comulgar. Entonces mi pregunta concreta es esta, Fray Nelson. Esto de las condiciones de comulgar, esto de la necesidad de tener una disposición interior, ¿tiene algún sustento en la escritura y tiene algún sustento en la tradición más antigua o es un invento, vamos a decir así, del jansenismo en el siglo XVIII o un rigorismo que se manifestó después en la historia de la Iglesia? Qué bien sitúas la pregunta cuando nos remites a la Escritura y a la historia de la Iglesia. Por supuesto que la Escritura es la primera que nos da esta enseñanza por varias razones. Nosotros nos damos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo no se paró en uno de los atrios del templo a repartir Eucaristía. Si la cosa fuera tan sencilla, pues Cristo se hubiera parado ahí. No, Él llevó a sus apóstoles, los llevó a un lugar, los llevó a un momento y les hizo una explicación que empieza con estas palabras. ¿Cuánto he deseado vivir esta Pascua, comer esta Pascua con vosotros antes de padecer? Dice, esta Pascua. Desde el principio les está mostrando que esa Pascua y esa comida no son como las demás. De modo que la comparación con las otras comidas, las comidas de Cristo con los pecadores, no vienen al caso, porque en esas otras comidas lo que se estaba comiendo, pues sería, qué sé yo, pescado o hierbas o pan de trigo, no se estaba comiendo a Cristo. No era Cristo dándose como alimento. Y por supuesto que lo principal en un banquete es qué es lo que se está sirviendo. Y lo que se está sirviendo en la Eucaristía es nada menos que el Hijo de Dios. Las comidas con los pecadores eran comidas naturales, de manera que rayan la blasfemia decir que la comida eucarística es como una comida con los pecadores. Por supuesto que no es eso. Lo muestra ante todo lo que ya hemos dicho, que es Cristo mismo quien se está dando. Y en segundo lugar, lo muestra con muchísima claridad el hecho de que Cristo les preparó para esa comida. Y solo de esa comida dijo, haced esto en conmemoración mía. Es decir, la única comida que tiene toda la presencia de Él en forma de recuerdo, pero no es la única forma de presencia. La única comida que es en memoria de Él es esa comida. Y cuando Él dice con el pan, esto es mi cuerpo entregado por vosotros, eso no tiene paralelo en ninguna otra comida. De hecho, no tiene paralelo en ninguna religión, ni en ningún otro acto religioso de ninguna naturaleza. Y luego, cuando dice de la sangre, sangre derramada por vosotros, sangre de la alianza nueva y eterna, la alianza de la que habló Jeremías 31. La alianza de la que habló Ezequiel 35 y 36. Entonces, no es otra comida. Eso es lo primero que hay que tener claro. Luego, si vamos al Nuevo Testamento, encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 28, doy la cita exacta. Cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer y beber de la copa. El que come y bebe sin discernir el cuerpo, ahí está Pablo explicándolo. Hay que discernir el cuerpo, saber qué es lo que estoy comiendo. El que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Entonces, cuando la iglesia le dice a una persona, tú no comulgues hoy, prepárate y mañana comulgarás, o de aquí a una semana o lo que sea,
Pero cuando la iglesia le dice, no comulgues hoy, mira esto por favor, y perdón que levanto así la voz, porque me emociona el asunto. Mira que cuando la iglesia dice, no comulgues hoy, lo dice por misericordia. Es por misericordia que se le dice no comulgues hoy, porque está clara la palabra de San Pablo. El que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Y hay que tener en cuenta un detalle. Aquí la traducción dice sin discernir el cuerpo. De lo que se trata, recordemos que Pablo pues es un judío. De lo que se trata es de conocer el cuerpo. Hay que conocer el cuerpo. ¿Por qué destaco esto? Porque en la expresión de San Pablo y en la expresión judía, conocer el cuerpo es una expresión técnica para referirse a la unión más íntima que puede darse entre el hombre y la mujer. Eso es conocer el cuerpo. Entonces, eso quiere decir que si nosotros no conocemos el cuerpo, entonces el signo exterior, que es un signo de unidad, le hace guerra al signo interior, que es el rechazo de mi corazón, el rechazo de mi vida a la propuesta de Cristo. Y aquí solo hay una comparación posible, que yo sé que alguno me dirá que es violenta, pero las cosas hay que decirlas. La única comparación posible es con el beso de Judas. Judas exteriormente está saludando y está saludando como un judío solo saludaría a su propia familia o al amigo entrañable. Le da el beso, exteriormente el beso, interiormente la traición y la distancia. Entonces, eso explica por qué Pablo dice, te estás comiendo tu condenación. Claro que te estás comiendo tu condenación, porque el signo externo sigue siendo el que es. El signo externo sigue siendo signo de unión, pero interiormente tu vida está apartada de Cristo. Y si tu vida está apartada de Cristo, entonces tú estás siguiendo los pasos del Iscariote. Y por eso dice Pablo, te estás comiendo tu condenación. Entonces, la iglesia, que como decía Juan 23, es madre y maestra. La iglesia, ¿cómo va a tolerar que una persona se condene a sí misma con esa forma de tratar la Eucaristía? Por eso debe quedarnos claro que las limitaciones al comulgar son, primero, temporales, no son eternas. Se está diciendo, por hoy no comulgues. Prepárate para que comulgues después. Por eso lo segundo, son prohibiciones temporales. Segundo, son prohibiciones superables. Superables. ¿A través de qué? A través de la conversión y el retorno al Señor. Y tercero, son prohibiciones, como ya lo hemos explicado, fruto de compasión. Yo no quiero que te hagas daño. Yo no quiero que te hagas daño. Por eso, por hoy no comulgues. Prepárate, ponte en la ruta, asimila lo que tienes que asimilar y entonces podrás comulgar. Por supuesto, allí donde el sentido de la Eucaristía se ha disuelto, fundamentalmente en los grupos protestantes, las condiciones para comulgar también se han ido rebajando. Entonces, por ejemplo, aquí en mi país, supongo que lo mismo pasa en Argentina, con los grupos de cristianos no católicos, uno se da cuenta que muchas personas pueden estar en unión libre, incluso ahora pues ya se da el caso de personas que están en parejas del mismo sexo, es decir, están objetivamente en una situación de conflicto y de rechazo a la enseñanza de Cristo. Están en esa condición. Y sin embargo, comulgan. Pero es que esto va en completo paralelo. A medida que entendemos más lo que es la Eucaristía, entendemos mejor por qué se requieren unas condiciones. Si se desdibuja, si se erosiona, si se desmorona lo que es la Eucaristía, se desmoronan las condiciones. Entonces recuerdo hace años, y con esto termino,
Recuerdo hace años una señora que era la cabeza visible de los episcopalianos en Estados Unidos, decía exactamente lo que tú comentas, pero que ya se ha entrado un poco en la Iglesia Católica. Decía esta señora, no, 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 que vengan todos, todos, todos. ¿Y por qué decía que vengan todos? En apariencia es misericordia. No, la verdadera misericordia es que no te vayas a hacer daño. Esa es la verdadera misericordia. Y por eso la iglesia, cuando es clara en esta enseñanza, está siendo muy compasiva, muy compasiva. Lo otro es crueldad. Lo otro es poner a las personas a que desprecien visible y públicamente el sacramento por excelencia y ocultarles que eso tendrá consecuencias. Es decir, es como dar un veneno potentísimo sin siquiera decirle a la persona que ese es un veneno. Eso es algo muy grave. Entonces, las condiciones para comulgar están claras y hay que predicarlas y hay que enseñarlas, pero hay que enseñarlas entendiendo que son palabras de misericordia, palabras que brotan del corazón mismo de Jesucristo. Muchísimas gracias, Fray Nelson. Y cuando hablabas, ¿no?, de este reconocimiento de la santidad de la Eucaristía, del misterio que significa este sacramento, me acordaba de la vocación de Isaías, por ejemplo, ¿no?, y de la vocación de Pedro, que cuando se le revela Dios en el templo, Isaías se siente tan impuro, y Pedro, que se arroja a los pies del Señor y le dice, aléjate de mí. Ciertamente que hay casos que puede haber escrúpulos, que pueden ser ya una patología de la conciencia, pero me parece que sería muy bueno si podés decir con palabras simples, con algunos ejemplos, qué es estar en gracia de Dios. Y nosotros conocemos la distinción entre pecado venial y pecado mortal, pero no sé si pasa en Colombia, que a veces cuando uno le dice a las personas pecado mortal, piensan que es matar a alguien, que es Sí, pasa, cometer un claro. homicidio. Entonces, ¿podrías decirnos la diferencia entre pecado venial y pecado mortal? ¿Podrías poner también, y esto yo sé que va a ser muy valorado y creo que es muy importante, situaciones objetivas de pecado mortal que no tienen que ver ya con la conciencia, sino que son situaciones reales, evidentes, públicas, que son situaciones objetivas de pecado mortal y que por lo tanto son contrarias a lo que significa estar en gracia de Dios? ¿Podrías ilustrarnos un poquito en esto, que me parece lo más importante en cuanto a estas condiciones para comulgar? Sí, 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 muchas gracias. En esto hay que tener, por una parte, una gran claridad. Hay que tener una gran claridad para que no se disuelva el tema, por así decirlo. Pero también hay que tener en cuenta que en la valoración del pecado, y bueno, esto puede resultar un poco, un poco incómodo para algunos de los que tienen la doctrina así perfectamente clara. En la valoración del pecado no existe una objetividad del 100%. Esto, yo quisiera empezar por ahí, es decir, ¿cómo se valora el pecado? Lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia y que está basado en Santo Tomás de Aquino es que hay tres elementos para valorar el pecado. El principal, el más importante, es el acto realizado, lo que se llama el objeto. Ese es el más importante. ¿Qué fue lo que se hizo? Entonces, por ejemplo, una persona que asesinó voluntariamente a otro, o una persona que pudiendo perfectamente asistir a la Eucaristía dominical, por pereza, descuido, no va. Ese es el objeto. Eso se llama el objeto, lo realizado por la persona. Luego hay dos factores más. Está la intención, es decir, qué era lo que pretendía la persona con eso que hizo. Y está otro factor que se llaman las circunstancias. Esto quiere decir, lo dice expresamente el número 1852 del Catecismo, la variedad de pecados es grande, es grande. Y el pecado tiene su dimensión objetiva, que es lo que vamos a enfatizar, pero también tiene una dimensión hasta cierto punto subjetiva en las circunstancias, sin caer en una moral de situación. O sea que es un terreno un poquito espinoso en el que debemos avanzar, pero tenemos que ser claros en eso. Entonces, para valorar el pecado, el objeto, o sea, lo realizado, la intención, que era lo que se quería,
y las circunstancias de tiempo, lugar, modo, etc. Eso es para valorar el pecado. Las circunstancias no son solamente exteriores, como sugiere la palabra, también hay circunstancias interiores. Por ejemplo, la ignorancia crasa, por ejemplo, el miedo insalvable, por ejemplo, una ira incontenible en ese momento, por ejemplo, una persona que reacciona en defensa propia o que quiere defender a alguien que es demasiado importante, su hijo, por ejemplo, y muerto de ira le causa la muerte a otra persona. Entonces, las circunstancias también son interiores. Quedémonos por ahora con ese pequeño mapa y pasemos a lo de pecado mortal y pecado venial. Sigo con el catecismo. Esto está en el número 1854 y siguientes. Remito al catecismo porque no todo lo vamos a poder decir aquí y es bueno que quienes escuchen estas palabras no se contenten con lo que aquí estamos exponiendo. Gracias a Dios tenemos esa obra muy buena de referencia. Entonces voy a leer un poquito de lo que nos explica el catecismo sobre pecado mortal y venial para luego ver los ejemplos que tú pides. Primero, dice el 1854, conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la Escritura, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. Y el 1855, el número siguiente, nos explica. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Entonces, las características fundamentales del pecado mortal son un apartarse voluntario de Dios en materia grave porque se prefiere un bien inferior. Esas son ese es el rostro del pecado mortal. Un pecado se llama venial si no destruye la caridad en el corazón de la persona, pero si la ofende, la hiere, la debilita. El pecado mortal que ataca en nosotros el principio vital que es la caridad, necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón ¿para qué? Para restituir la amistad con Dios. Entonces aquí tenemos que entrar en el centro del punto, que es la destrucción de la caridad. ¿Cómo se reconoce que existe caridad? Caridad en sentido teologal, caridad que significa vida de Dios en nosotros. ¿Cómo se reconoce que hay esa caridad en una persona? Se reconoce por la capacidad de preferir a Dios. Aquí está lo fundamental. Preferir a Dios frente a las opciones principales, básicas, importantes de mi vida. El preferir a Dios. Entonces, allí donde la voluntad de Dios ha sido expresada sin ninguna duda y donde esa voluntad de Dios es despreciada, no importa lo que suceda en ese momento con el prójimo, no, quiero decir, no lo consideramos en este momento. El solo hecho de que se tenga claridad sobre algo que Dios quiere y se rechace eso sobre lo que se tiene claridad que Dios lo quiere, ahí se configura la destrucción de la caridad. Por eso la destrucción de la caridad no se da únicamente cuando se asesina o cuando está el narcotraficante o etcétera. Es cuando se da la destrucción de la caridad. Y la destrucción de la caridad se nota en el orden de prioridades y preferencias. Y las preferencias se notan en aquellas cosas en las que objetivamente Dios ha manifestado con claridad su voluntad y sin embargo yo lo rechazo. Ya esa manera de obrar, ya esa manera de explicarnos, perdón, nos ayuda a entender por dónde va, por dónde encontrar estos ejemplos graves. Supongamos una persona que tiene dinero
Y voy a dar un ejemplo muy alejado de lo que es usual en estos casos para que nos entendamos. Este es un hombre que tiene mucho dinero. De hecho, ama intensamente el dinero y no quiere pagar los impuestos que debería pagar. Entonces él habla con su contador, la persona que maneja los libros de contabilidad ahí o de contabilidad en su empresa, y le dice, algo tenemos que hacer porque yo no pienso pagar eso. El contador le dice, entonces usted me está pidiendo que yo maquille las cifras o las cambie. En inglés llaman a eso cocine, que cocine los libros, ¿no? Usted me está pidiendo que yo cambie las cifras. Y el señor este le dice, sí, sí. Y el otro le dice, pues yo no estoy dispuesto. Y entonces este hombre se da cuenta de que está cometiendo, ya en ese momento tiene claro que está cometiendo un ilícito y empieza a amenazar y empieza a presionar a su contador hasta que eventualmente logra lo que quiere, que se cambien las cifras y no pagar lo que debe. Observemos lo que está sucediendo ahí. Este hombre está utilizando su posición de poder y está utilizando la fuerza de su dinero para torcer la conciencia de otra persona y lograr su objetivo. ¿Qué está sucediendo ahí? Puesto que él tiene claro de qué se trata, dónde está el bien y dónde está el mal. Él tiene claro dónde está la verdad y dónde está la mentira. Ahí se da la conciencia plena. Puesto que él tiene claro eso, y puesto que él sabe que eso es grave y sin embargo lo hace, ahí hay una destrucción de la caridad. Eso significa, prefiero mi manera de hacer las cosas. Prefiero mi manera de hacer las cosas. Entonces, ese es un ejemplo típico. Hay muchos ejemplos que tienen que ver con la afectividad y con la sexualidad. Muchos. Hay una frase que me repugna, pero la voy a repetir aquí, una frase que me repugna, en la cual se resume lo que muchas personas piensan sobre la afectividad. En amplios sectores de mi país se oye esa frase. Y la frase es, en el corazón nadie manda. Muy parecido al estribillo de los grupos LGBT, ¿no? Amor es amor. Es decir, si es amor, entonces ahí no entra nada más. No hay nadie que pueda juzgar. Y si ahí sucedió el amor, entonces ya está. Bueno, con esa idea se destruyen matrimonios, se entra en adulterio, se legitiman relaciones ilícitas con menores de edad y, por supuesto, uniones entre personas del mismo sexo. Pero la voluntad de Dios sobre el amor humano no es una cosa desconocida, no es una cosa arcana, no es una cosa escondida. Es una cosa que está claramente en la Escritura, que está claramente en la predicación, en 20 siglos de predicación de la Iglesia, que en todas las épocas ha habido sacerdotes y misioneros o predicadores que han torcido la palabra de Dios para desgracia suya, pues esa es otra cosa. Pero la enseñanza ha estado muy clara. Y la enseñanza muy clara es que el amor humano tiene unas directrices y cuando se trata del amor físico que implica la donación del propio cuerpo a través del acto sexual, eso está muy claro. Entonces, la única conclusión que se puede sacar es la que nos da el catecismo, cuando en resumidas cuentas nos dice que el único ejercicio lícito de la sexualidad humana sucede en la unión entre hombre y mujer santificada por el sacramento del matrimonio. Esa es la única conclusión que se puede sacar. Esa conclusión no la saca Fray Nelson. Esa conclusión no la saca el padre Alejandro. Esa conclusión brota de toda la escritura, de la tradición, de la enseñanza de los doctores, de los santos. Entonces, la persona que voluntariamente se aparta de eso, el catecismo es tan claro que dice, en el acto mismo de la masturbación, por ejemplo, que no hay más personas implicadas, en el acto mismo de la masturbación ya hay un desorden objetivo, porque la voluntad de Dios al respecto de la sexualidad humana está clara. Entonces, ahí hay plena conciencia, ahí hay pleno consentimiento y ahí hay algo grave.
Pero alguien dirá, bueno, pero ¿qué gravedad puede haber en la masturbación o qué gravedad hay en que dos lesbianas se quieran y se expresen su amor? Pues es que mira, y eso lo estás explicando muy bien tú, yo sé, en tus conferencias sobre teología del cuerpo, es que resulta que la sexualidad es fundamentalmente donación del propio ser. El cuerpo, en el acto sexual, actúa de un modo cuasi sacramental. De modo que el darse del cuerpo de ese varón a esa mujer o de esa mujer a ese varón, ese mutuo darse es cuasi sacramental. Y por eso su lugar está en el sacramento, porque el sacramento matrimonial es el que consiste precisamente en el que cada uno le da al otro. Como ya lo entendemos muy bien por la teología, el sacramento del matrimonio no lo da el sacerdote, no lo da el diácono. El sacramento del matrimonio se lo dan ellos, el uno al otro. Y ese darse el sacramento luego se realiza de modo cuasi sacramental en la donación sexual. Entonces, es evidente que la donación sexual tiene las características de una materia grave en donde Dios ha expresado su voluntad. Y si yo digo, no, yo prefiero mi placer, yo prefiero mi opinión, pues, ¿qué quieres que te diga? Eso quiere decir, no me importa lo que Dios haya dicho. No me interesa lo que Dios haya dicho. Y si no me interesa lo que Dios haya dicho, hay una ruptura objetiva que es la que lleva a decir, mira, ahí se te murió la caridad. Claro, otra persona dirá, no, pero usted cómo va a juzgar de que en mí se ha muerto la caridad. Pues muéstrame cuáles son tus opciones. Es que es algo muy bello y creo que hay que terminar esta respuesta aquí, pero hay algo muy bello y es que en la lengua hebrea, amar y preferir van siempre juntos. Amar y preferir. Y esto es tan claro que el verbo odiar, en griego misó, de donde viene misoginia y misantropía y todo esto, que el verbo misó en la lengua griega, heredera en esto del hebreo, lo que significa es no preferir. Por eso dice Jesús, el que no odia a su padre o a su madre no es digno de mí. No nos está invitando a que queramos hacerle daño a ellos, sino a que no los prefiramos. Ahí se nota, ese es un hebraísmo introducido en la lengua griega. Ahí se nota que amar es preferir. Entonces, si yo no estoy prefiriendo a Dios, si yo no estoy prefiriendo lo que Dios ha manifestado con claridad, yo no puedo decir que estoy amando. En la Biblia, el amor no es una realidad interna imposible de conocer, sino es una realidad que se objetiva en las opciones, en las prioridades, en las decisiones, en las preferencias. Y por eso es posible hablar de situaciones objetivas, como son todas estas de los desórdenes afectivos, pero igualmente los desórdenes económicos también. Igualmente la persona que dice, no me interesa rezar, no me interesa la misa. Esos también son pecados mortales, por supuesto que lo son. La persona que voluntariamente se deja llevar por el vicio de blasfemar o de andar jurando, esa persona está obrando mal conscientemente, sobre todo si ya ha sido reconvenida al respecto. Entonces, sí hay situaciones objetivas. ¿Puede haber algunos atenuantes? Sí, ahí entra la parte de las circunstancias. Puede haber algunos atenuantes. Pero creo que nos iríamos demasiado lejos aquí entrando en los posibles atenuantes. Por supuesto, Fray Nelson, estas son preguntas que dan para conferencias enteras, ¿no? Y vos tenés tanto material en tu canal de YouTube explicando tantos de estos aspectos. Pensaba en estas dos palabras de Cristo, ¿no? El que me ama cumplirá mis mandamientos, ¿no? Y después cuando dice Jesús, si ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces hay una relación clara entre el amor y la obediencia, el amor y la fidelidad. Gracias, Fray Nelson, por la claridad, gracias por los ejemplos. Quiero terminar con dos preguntas que tal vez son como más espirituales, más positivas, si se quiere, como una ayuda para aquellos que nos están siguiendo, que están escuchando la charla, se lleven como un impulso a amar más la Eucaristía. Y en este año que estamos viviendo dedicado a San José, se me venía a preguntarte si San José, dentro de su actitud silenciosa, dentro de ese protagonismo tan discreto que tiene en la obra de la salvación, puede darnos alguna pista
para valorar más y para vivir mejor y para relacionarnos mejor con el gran sacramento de la Eucaristía. ¿Qué puede decirnos San José en nuestro vínculo con el sacramento de la Eucaristía? Hay tres por lo menos vínculos profundos y todos bellísimos entre San José y la Eucaristía. Primero, démonos cuenta la manera como José protege a Jesús. Lo protege en todo sentido, ¿no? Protege su vida, protege su integridad, protege su identidad, podríamos decir. Y yo creo que esa actitud tenemos que tomarla nosotros. La Eucaristía hay que rodearla, hay que protegerla. Observemos que cuando se expone el Santísimo Sacramento, sobre ese verbo he predicado varias veces, el sacramento queda expuesto. Observemos lo que significa ese verbo, expuesto, como decir desnudo, indefenso. El sacramento queda expuesto. Así ha quedado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que está expuesto para ser amado, pero está expuesto también para ser insultado, blasfemado, como cuando estaba en la cruz. Entonces la actitud de José de rodear a la Eucaristía, proteger la Eucaristía, es algo muy bello. Y ahí tenemos que empezar nosotros los sacerdotes. Nuestra manera de celebrar el Santísimo Sacramento, nuestra manera de hablar sobre la Eucaristía, nuestra manera de tocar las especies y tratarlas. Eso es como José, proteger, rodear con nuestra protección la Eucaristía. Segundo, nos damos cuenta que José venera, adora la Eucaristía. Alguien me hizo caer en cuenta, una religiosa me hizo caer en cuenta, estudiante de teología, de este aspecto tan hermoso. Cuando se nos cuenta en el Evangelio que los pastores fueron a ver al niño recién nacido, el mismo niño que está en la Eucaristía, el mismo niño Jesús, el mismo hombre Jesús. Cuando los pastores fueron, dice el evangelista, encontraron al niño con su madre. Y mira esta pregunta, ¿y dónde estaba José? ¿Por qué no se menciona a José ahí? Era la noche de Navidad, José no se había ido a ninguna parte. ¿Dónde estaba José? Estaba el niño con la mamá, ¿y José dónde estaba? Y solo hay dos respuestas posibles. Estaba ayudando en lo que había que hacer en ese momento. Alguien decía simpáticamente, estaba lavando los primeros pañales. O José estaba adorando. Yo me quedo con la segunda. Junto a los pastores que se postran, maravillados, colmados de alegría, frente al Mesías, José, como olvidándose de su lugar en esa historia, como olvidándose de ello, se postra y adora. Entonces José nos enseña adoración. Y tercero, la discreción de José. Entra discretamente y sale discretamente de la escena. Y eso tiene que ser también para nosotros. También para nosotros. Alguien comparaba a un gran predicador y doctor de la iglesia, Santo Tomás, lo comparaba con una custodia, o mejor, con el sacerdote que de algún modo queda oculto por la custodia, sobre todo esas custodias antiguas, porque ahora hacen unas custodias como de juguete, que son así apenas unas cositas, ¿no? Pero las custodias antiguas, que eran incluso majestuosas, y claro, aquí por ejemplo en mi convento tenemos de esas, y a mí me fascinan, porque cuando el sacerdote lleva la custodia, él se esconde. El que interesa es él, el que interesa es Cristo. Entonces José nos enseña esa humildad del que solo quiere que aparezca Jesús. En resumen, José nos enseña a proteger el misterio eucarístico, a defenderlo, por ejemplo, en estas horas de tantas blasfemias y de tanta enseñanza errónea, a proteger la Eucaristía, por una parte, nos enseña a adorar, a venerar, y nos enseña a ser humildes y que solo brille el Señor. Muchísimas gracias, Fray Nelson. Muy, muy hermoso, muy profundo. Y la última pregunta tiene destinatarios más específicos, pero creo que va a ser muy valorada también por los fieles laicos que estén escuchando
también esta entrevista. ¿Qué consejo podrías darnos a los sacerdotes a la hora de pensar cómo vivir el misterio eucarístico, cómo vivir esa unión con Jesús en esta gracia tan grande, en este privilegio que es poder presidir la Eucaristía? ¿Qué consejo nos darías? Seguro que lo has dicho miles de veces en tus retiros, en tus charlas, conferencias a sacerdotes, a seminaristas, pero me parece que puede ser un hermoso cierre para este momento, para esta entrevista tan rica. Sí, yo voy a apoyarme aquí en el número 5 que nos gusta por las 5 mayores llagas de Cristo. 5 recomendaciones. La primerísima, tal vez la más importante, es la fe. A mí no se me olvida que Catalina de Siena, doctora de la Iglesia a la que tanto le debo, dominica del siglo XIV, decía, lo primero que hay que pedir para el sacerdote es la fe. Y el gran Papa Benedicto XVI, cuando inauguró el Año de la Fe, que fue uno de sus últimos grandes actos como pontífice, decía, la fe no debemos darla por supuesta. La fe hay que pedirla, la fe hay que alimentarla, la fe hay que protegerla, la fe hay que difundirla, hay que dejarla que brille. De modo que esto vale para todos, por supuesto, para todos los fieles laicos, para todos los bautizados, pero muy especialmente para nosotros. Hermanos sacerdotes, no demos la fe por descontada. Hay que pedirla. Ayúdame a creer en ti. Voy a confesar algo aquí delante de todos. En la reciente vigilia pascual, yo me encontré a mí mismo, y no se me conmueve decirlo, lo único que yo le pedí a Dios, y se me humedecían los ojos, como tal vez se me van a humedecer ahora, lo único que yo le pedía, contemplando toda la maravilla de la resurrección, era, enséñame a confiar en ti, a darme más a ti, a creer más en ti. Pero se lo decía como yo creo que no se lo había dicho nunca. Y creo que es un lenguaje que debemos tener los sacerdotes. La parte de la fe es fundamental. De hecho, es el fundamento de todo lo demás. Entonces, primero, no demos la fe por descontada. Segundo, es absolutamente fundamental la humildad. Recordemos, deberían bastar las palabras de San Pedro. Dios resiste a los soberbios, da su gracia a los humildes. Tomar el camino de la arrogancia, seas quien seas, pero sobre todo si eres sacerdote, es poner una barrera entre Cristo y tú. Cristo, que quiere estar en ti hasta el punto de pronunciar Él sus propias palabras cuando tú consagras sacerdote. Cristo, que quiere tener esa unión contigo y tú lo alejas, lo arrojas, lo rechazas cuando dejas que entre la soberbia. ¿Y de qué soberbia estoy hablando yo? Estoy hablando de la soberbia de creernos dueños. De la Eucaristía no somos dueños. Muy al contrario. Él es el dueño nuestro. Por eso nuestra gente piadosa, sencilla, a veces se refiere a Cristo en la Eucaristía diciendo, nuestro amo, nuestro amo. Él es el dueño nuestro. Entonces la humildad es absolutamente fundamental. ¿Y en qué se muestra la humildad? En que yo no soy dueño de la misa. Yo no soy dueño de la misa. Y si no soy dueño de la misa, soy un servidor que tiene unas cualificaciones, porque así lo ha permitido la iglesia, que tiene una autoridad al servicio de la construcción de la fe en el pueblo de Dios. Pero yo soy un servidor. Entonces yo no soy dueño de la misa para cambiar lo que a mí me parezca porque a mí me parece, o para enseñar lo que a mí me parezca como a mí me parece. Fíjate que eso de enseñar como a mí me parece, porque a mí me lo pareció, eso es pura soberbia. Eso es ponerme yo por encima de la iglesia y en últimas por encima de Cristo. Entonces lo segundo, la humildad. Tercero, en la Eucaristía el lenguaje que se maneja es el lenguaje del amor. Es el lenguaje del amor. Y eso significa que el órgano propio para aceptar a Cristo en la Eucaristía es el amor, es nuestro amor.
¿Por qué enfatizo esto? Porque todo lo que tenga que ver con la vida afectiva del sacerdote o le abrirá puertas de contemplación y de renovación y de alimento en la Eucaristía, o le cerrará puertas y le dejará apenas la chispa engañosa y el humo engañoso de un misterio ajeno a él. Por eso el sacerdote que quiera vivir la Eucaristía necesita más que nadie cuidar su corazón. Dice la Escritura, cuida tu corazón porque en él están las fuentes de la vida, me parece que es en el libro eclesiástico. Esto vale muy particularmente para el sacerdote en la Eucaristía. Cuidar el corazón es cuidarlo de toda forma de odio, cuidarlo de toda forma de murmuración. El Papa lleva años, Papa Francisco lleva años predicando sobre los daños de la murmuración y existe la murmuración interior. Proteger el corazón es protegerlo de la impureza en sus diversas formas. Santo Tomás de Aquino dice que nada aparta tanto de la contemplación como la lujuria y da esta razón. La intensidad del placer ligado a la lujuria abaja, agacha, oscurece la mente llamada a levantarse en contemplación. Entonces, la tercera recomendación es, tenemos que cuidar nuestro corazón de los odios, de las envidias, de todo lo que implique nuestra parte afectiva y, por supuesto, esto tiene también la parte de la pureza. Cuarta recomendación, nos dice San Pablo, no se ama lo que no se conoce. No nos quedemos, hermanos sacerdotes, no nos quedemos, por favor, con lo que aprendimos en el seminario hace 10 años, 5 años, 30 años. En mi caso, yo ya tengo que hablar de esas cifras de 30 años atrás. ¿Qué tal? Dios me libre, me mire con misericordia. ¿Qué tal que yo me quedara con lo que aprendí hace 30 años de la Eucaristía? No, hay que profundizar, hay que leer buenas obras, hay que escuchar lo que es bueno y saludable. Hay que iluminar, hay que iluminar. Fíjate que no formarse el sacerdote en cuanto a la Eucaristía es correr el gravísimo peligro de quedarse solo con las escasas luces de su propia mente. Y quedarse uno con las escasas luces de su propia mente es cometer exactamente el error que cometieron los herejes. Es gravísimo, gravísimo. Se dice de Nestorio, aquel heresiarca, pues terrible del siglo IV de nuestra era, se dice de Nestorio, solo leía los libros que él mismo escribía. Cuidado con eso, cuidado con la soberbia, que hace que no nos dejemos enseñar. Hay que tomar la lectura espiritual, hay que volver a los padres de la iglesia, hay que formarse. Y la quinta recomendación, no escondas la lámpara, no la escondas. Muestra tu amor, muestra tu fervor, muéstralo en las predicaciones que haces. Y cuando tengas que hablar de Cristo en la Eucaristía, que no te falte el entusiasmo. Piensa que es tu deber, como decía el cura de Ars, es tu deber hacer de ese lugar un lugar grato a Cristo. Es tu deber que Cristo esté a gusto en tu parroquia. Y tu parroquia no termina en el templo, mucho menos en la sacristía. Entonces, deja que salga ese fuego, fuego alimentado por lo que hemos dicho antes, ¿no? La fe que conlleva la oración, la humildad, por supuesto, la afectividad formada y la custodia de la pureza, la formación en estos temas. Y como quinto punto, si ya es así, ya hay fuego dentro de ti, deja que salga ese fuego. Eso le hace bien a la gente y a ti te hace bien también. Que la gente nos conozca porque somos absolutamente apasionados de Jesucristo. Que la gente nos conozca porque por encima de todo dolor, de toda confusión, de todo problema, porque todos los tenemos, claro, por encima de nuestras propias crisis, porque las tenemos, por encima de todo ello, podemos repetir con San Pablo, sé en quién he puesto mi fe. Que eso se nos note, que se nos note al dar una bendición, que eso se nos note al hablar, que eso se nos note al cantar, que el fuego salga. Fuego he venido a traer a esta tierra, decía Cristo, y cuánto quisiera que ya estuviera ardiendo. 5 sencillas recomendaciones
para que todos nosotros, yo las digo hacia afuera, pero también me exhorto yo mismo, porque en todas ellas necesito muchísimo, muchísimo. Pero bueno, aquí las comparto para mis hermanos. Fray Nelson, un placer escucharte, muy nutritiva, tu enseñanza muy rica, muy, muy valiosa, como siempre, muy clara. Te agradezco de corazón el tiempo. Tenemos infinidad de mensajes, no los podemos leer, pero muchos comentarios, y les agradecemos a todos los que nos han estado acompañando, los que han estado rezando también por los frutos de esta conversación. Así que, Fray Nelson, gracias de corazón, y te pido que para cerrar nos des a todos la bendición y que pidas para cada uno la gracia bueno, que quieras pedir, pero especialmente que podamos amar más y más y más con corazón ardiente el sacramento del amor que es la Eucaristía. Amén, amén. Igualmente me encomiendo, Leandro, a tus oraciones y de todas las personas a las que puedan llegar estas palabras. Claramente soy una persona necesitada, tengo necesidades personales, familiares. Aquí mi convento también está viviendo momentos difíciles, entre otras cosas por la pandemia. Entonces, por favor, no nos olviden en la oración. Con todo cariño, la bendición, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto, Fray Nelson. Acá dicen que tenemos que hacer más seguido. Bueno, vamos a ver lo que Dios disponga y lo que el Espíritu Santo suscite. Muchas gracias a ti y hasta otra ocasión. Chao, chao.